Me lo preguntaban y como estaba realmente descansando, tratando de descansar, pues no contesté que ayer fue Memorial Day en los Estados Unidos, no se trabaja, por eso no estuvimos aquí, pero bien pendientes de lo que estaba pasando en Venezuela, por supuesto. ¿Quién no va a estar pendiente si lo que ocurre allá es noticia en el mundo entero? Más nosotros que, bueno, que tenemos este arraigo y esta relación con nuestro país. Bueno, primero, ¿qué nos despierta? Una noticia desagradable y bochornosa, digamos, durante el fin de semana, que es que detienen en Venezuela tratando de salir el aeropuerto, por el aeropuerto principal, el aeropuerto de Maiquetía, a un narcotraficante que estaba siendo solicitado. Pero el narcotraficante no iba solo. Iba en compañía de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia llamada Miriam Morandi. Bueno, la noticia por supuesto fue un escándalo porque además esta señora Morandi es la comadre de Cilia Flores, que es la primera dama, bueno, la primera combatiente, se hace llamar ella. Comadre es porque alguna de las dos le bautizó un hijo a la otra. De hecho, esta señora Morandi es parte de la cuota de los Maduro Flores en el Tribunal Supremo de Justicia. Trataron incluso de que fuera fiscal general de la República, no lo lograron, pero la ubicaron en el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que es noticia aquí, porque bueno, estos escándalos se dan incluso, digamos que no solamente en Venezuela, pero lo que es noticia es que el narcotraficante está preso en Venezuela, pero la señora Morandi está en su casa y no se sabe si hay un proceso en su contra. No es que no se sabe, es que no lo hay, porque es comadre de Cilia Flores. Y al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, Daniel Ceballos, que es uno de los presos políticos venezolanos, ex alcalde de San Cristóbal, ex alcalde porque fue destituido de forma irregular por este proceso en el que se ha visto envuelto desde proceso que se abrió por las protestas del pasado año, desde que comenzaron en febrero del año pasado. Estaba preso, recluido con Leopoldo López en Ramo Verde, que es una cárcel militar, una cárcel de máxima seguridad, y como hace todo ese régimen, pues después de las 10 de la noche fue trasladado sin avisarle a sus abogados, sin avisarle a su familia, a una cárcel de presos comunes que queda en el centro del país, en el estado Guárico. Bueno, a partir de ese momento, pues el país se ha visto realmente en vilo, porque no se sabe, por lo menos ningún familiar ha podido ver a Daniel Ceballos, sus abogados, hasta este momento que estamos haciendo el programa, no lo han podido ver. Y hoy, por cierto, vamos a tratar de conversar al final del programa con su esposa, con Patricia de Ceballos, que ahora es la alcaldesa de San Cristóbal, la capital del estado Táchira. Patricia de Ceballos, por cierto, fue electa con alta votación. En las recientes elecciones primarias, Daniel Ceballos obtuvo la nominación a la Asamblea Nacional con una alta votación también, pues, y estos son los delitos que le imputa el gobierno venezolano: tener votos y tener votos de verdad, tener apoyo popular. Y porque además pertenece Daniel Ceballos al mismo partido de Leopoldo López, y a raíz de este traslado surgió y se difundió por las redes sociales un video en el que Leopoldo López anuncia que tanto él como Daniel Ceballos van a comenzar una huelga de hambre, y convoca a los venezolanos a una concentración el próximo sábado 30 de mayo. Vamos a ver ese video para que además veamos el contraste de un país en el que el narcotráfico es de alguna forma no solamente apoyado, sino respaldado, porque ahí vemos el caso de esta magistrada que ni siquiera será destituida del Tribunal Supremo de Justicia. Pero por otro lado, políticos si son políticos que están presos, son políticos, son activistas por la libertad, están pasando por esta situación de violación de los derechos humanos. Vamos a ver el video de Leopoldo López, que fue respaldado además con una carta escrita a mano que le envió a los venezolanos. Vamos a ver el video primero.
Desde hace 1 año y 3 meses, más de 70 venezolanos estamos presos por haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. En su momento, no solo presentamos el problema, sino que invitamos a los venezolanos a construir un camino juntos, en paz y en democracia, para el cambio por las vías que nos permite la Constitución. La respuesta del gobierno fue implacable: represión y violencia, detenidos, heridos y decenas de muertos. Muchos de esos muertos en manos de los organismos de seguridad del Estado y de grupos vinculados al oficialismo. Esas muertes hoy están arropadas por la impunidad y la complicidad de la justicia venezolana con quienes están en el poder. A 1 año y 3 meses de nuestro llamado, la situación es peor de lo que era el año pasado. Más colas, más inflación, más escasez, más inseguridad, más corrupción e incluso hasta denuncias de narcotráfico al más alto nivel del gobierno. Hoy millones de venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, queremos un cambio. Pero al igual que nosotros, el ciudadano común y la democracia en Venezuela está presa. Presa de una élite corrupta que solo tiene como interés aferrarse y mantenerse en el poder. Por estas razones, por las violaciones permanentes a nuestros derechos, a nuestra familia, al futuro y al presente de millones de venezolanos, Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una huelga de hambre. Una huelga de hambre con un petitorio muy concreto. Primero, la liberación de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura. Tercero, que se fije definitivamente la fecha para las elecciones parlamentarias y que estas elecciones, que van a ser una compuerta para el cambio en paz, en democracia, de la mano con millones de venezolanos, cuente con la observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. De igual manera, hermana, hermano venezolano, te queremos convocar para que demos una manifestación contundente, masiva, pacífica, sin ningún tipo de violencia, en las calles de Venezuela este próximo sábado. Salgamos de la mano con hermanas y hermanos, sin distingo de ideología o de afiliación partidista, para demostrar que estamos del lado del cambio para Venezuela. Salgamos en paz y en democracia. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Hermana, hermano, nosotros desde la cárcel nos mantenemos llenos de fuerza y llenos de fe. Te pedimos que te mantengas esperanzado para que en Venezuela juntos, muy pronto, podamos abrir las compuertas hacia una mejor Venezuela. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Venezuela y que nos ayude a encaminar juntos el cambio que todos merecemos, en paz y en democracia. Bueno, ese fue el video que, por cierto, Mario Silva, que es uno de los que fabrica estas guerras sucias a favor del gobierno, lo lanzó primero creyendo que estaba haciendo una gracia, y resulta que la gracia fue para el sector opositor del país, que vio en ese programa por primera vez este video, que sí se hizo para hacerlo circular. Definitivamente sí se hizo para hacerlo circular, porque fue reforzado por un manuscrito enviado por Leopoldo López. Vamos a ver el manuscrito. Ahí se dice, no sé si lo tenemos para ponerlo en pantalla, Leopoldo López se dirige, ahí lo tienen ustedes, al pueblo de Venezuela, y dice que luego de 2 días de ayuno, el día de ayer, domingo 24 de mayo, porque esto circuló ayer, esta carta, a las 12 del mediodía, inicié formalmente la huelga de hambre con las siguientes peticiones: liberación de los presos políticos, cese de la persecución y la censura, publicación de la fecha para las elecciones, sea anunciada y se permita la observación de la OEA y la Unión Europea. Y en el último párrafo, Leopoldo López dice: a todos los venezolanos les agradezco de corazón todo el apoyo y les pido no nos dejen solos, que nosotros jamás abandonaremos la lucha por una mejor Venezuela. Su hermano Leopoldo López, preso político, cárcel de
Ramo Verde, de manera que está confirmada la convocatoria para el próximo sábado 30 de mayo. Pero el capo mayor sigue siendo noticia, porque además aquí tenemos políticos y activistas sociales y activistas por los derechos humanos que están tras las rejas, ¿verdad? Pero el capo mayor sigue siendo de las suyas, porque así está siendo llamado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, en todos los medios de comunicación del mundo entero. Vamos a ver la revista Newsweek en español el día de hoy. Coloca en su portada a Diosdado Cabello con el título de El más buscado. Ahí lo tienen ustedes. La portada de Newsweek en español el día de hoy, que salió publicado el día de hoy. Y eso nos hace recordar cómo Pablo Escobar, el capo Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, cubrió también en su oportunidad las portadas de los periódicos más importantes del mundo entero, periódicos y revistas, con, por supuesto, los títulos que se referían a su relación con el tráfico de cocaína. Un hombre de Estado como Diosdado Cabello, que se supone su meta sería cubrir las portadas de las principales revistas por su trabajo como precisamente frente al Estado, en este caso el Estado venezolano, hoy en día cubre todas las portadas de las revistas más importantes, pero por su eficiente trabajo frente a los carteles de droga en Venezuela. Vamos a ir un corte, al regreso vamos a estar con el abogado Negar Granado conversando sobre la narcomagistrada y también sobre este caso de el traslado de Daniel Ceballos y el aislamiento de Leopoldo López. Ya regresamos. Estamos con Agárrate, está con nosotros Negar Granado. Negar ha sido defensor de presos políticos en Venezuela, pero además fue policía antes de ser abogado. Y ahora está en el exilio, pero siempre en contacto con todos estos temas, como todos los que estamos exiliados aquí. Gracias, Negar, por estar. Gracias por la invitación, Patricia. Tenemos muchas cosas que analizar de las que tú tienes conocimiento de primera mano. Vamos a hablar de la narcomagistrada, pero primero vamos a escuchar un audio, Negar, que los programas de guerra sucia del gobierno han difundido y que supuestamente le fueron grabados tanto a Daniel Ceballos y como a Leopoldo López, una conversación supuestamente entre ambos. Vamos a ver ese supuesto sonido que el gobierno habría grabado y después les voy a leer solamente unos párrafos de un experto en la materia, un ingeniero de sonido que simplemente dice que esto es falso, que es un montaje, pues que está editado, etc. Primero vamos a escuchar el sonido. Ese video tiene que ser ya en la misma noche y convocar la calle. Detención masiva el sábado contra este peo y el petitorio son 4 vainas y luego convocar una gran manifestación. No, esta vaina va a meter un coñazo carrito por estudiantes nuestros, le van a echar bola. Se va a hacer un campamento frente a la ONU. Un campamento, claro, bien. Esta vaina tiene impacto. ¿Cómo me dicen ellos? Tiene que ser un punto de impacto, chamo, que sea viral. Apenas tiene éxito en 2 teléfonos. 5 días tienen que alcanzar tal cosa. Los 5 días es la marcha, weón. Por eso, 10 días tenemos que alcanzar tal cosa, 15 días tenemos que alcanzar. Apenas salga eso, la avenida voltea esta mierda. Tenemos que tener sembrado, no vamos a ver fecha. Esa vaina le tranca a Maduro, la vaina con los gringos. Bueno, que ya está bien trancada, weón. Ok, prefiero. ¿Está de acuerdo, no? Sí, este equipo de coordinación ya está montado el gato, la web. Ya tiene grupos en Maracay y en Barquisimeto y Vicente en Maracay. Entonces Vicente monta su vaina. Se vuelve a la profesional. Por ejemplo, Lecter, José Vicente, Richardo, Freddy. Ajá. Es lo que yo propongo, yo. El 30. ¿Tú crees que la gente se ha manifestado, no? La gente está sumando afuera.
la oposición va a responder, huevón, rudo contra nosotros. Y si los carajos lo critican, huevón, es decir, hermano, es que entonces no contamos con ustedes, huevón. En Cayendo y Corriendo, uno de los programas de guerra sucia que tiene, utilizando además lo que es el medio de comunicación de todos los venezolanos, que se supone que es Venezolana de Televisión. Negar, te voy a leer, para ti por supuesto y para todos nuestros televidentes, el análisis que hace Johnny Mogollón, que es experto en la materia, sobre este audio. Él dice que este audio, que tiene una duración de 1 minuto con 56 segundos y que está plagado de ruido ambiental, durante diferentes etapas de la pista, indica que la pista es una construcción hecha a partir de varias grabaciones, quizás en diferentes días o a distintas horas, lo que hace literalmente imposible que sea una sola conversación, una conversación exacto, lineal y continua, y abre una enorme ventana sobre la validez de la misma, aun cuando las voces presentes sean las de López y Ceballos. Este análisis, al terminar el programa, voy a colocar el link en mi cuenta de Twitter del análisis, porque además tiene una experiencia técnica que ustedes mismos pueden abordar con el propio audio para que se den cuenta que lo que dice el experto es cierto, ¿no? Dice, las marcas de corte no pueden evitarse, menos aún en grabaciones de este tipo, plagadas de ruido ambiental en espacios no diseñados para tales fines y con aparatos de muy baja calidad. Pues el ruido ambiente aumenta o disminuye gradualmente a un ritmo casi imperceptible si la grabación es continua, pero si es modificada es posible que se corten bloques en zonas de grabación con más intensidad de ruido ambiental y se peguen en medio de espacios en lo que es menor y viceversa, lo cual genera una especie de chasquido, que no es más que el salto que da la onda sonora para la baja o alta intensidad, o al contrario. Yo les voy a pegar el link de este análisis, que es muy importante, y es importante que ustedes mismos experimenten lo que dice el experto para que se den cuenta que el audio es un montaje. Bueno, ¿cuántos montajes no nos ha tocado ver? La investigación criminal como tal debe de enfocarse en determinar si ese audio como tal es valedero utilizando la base de la ciencia, física, química y biología. ¿Ok? Ahora, a donde quiero llegar, el experto arriba a esa conclusión, toda vez de que a simple vista entendemos de que si no existe una comunicación continua que sea lineal, se siente el corte en las voces. O sea, eso es como si nosotros estamos hablando y nos cortamos y seguimos hablando y claro, nos volvemos a cortar. Es una edición. Cosa que de alguna otra forma no puede ser utilizado esa prueba, si la quisieran utilizar, como una prueba valedera para un juicio. Bueno, pero es que también es un poco como para poner contra la pared a este sector de la oposición, ¿sabes? Que no está de acuerdo con las convocatorias a marcha, etcétera, y para diferenciar que Leopoldo López está en esto, y en cambio hay otro sector que anda montado solamente en elecciones, que habla de convivir, etcétera, etcétera. Yo creo que el objetivo de difundir este audio es eso, y justificar además este traslado. Negar, que yo quiero al final del programa, cuando conversemos con la esposa de Daniel Ceballos, que tú lo analices jurídicamente, lo que significa el traslado y todas estas aberraciones que hay alrededor de estos casos. Aberrante, 100%. No se puede permitir que a un alcalde electo que no se le ha demostrado comisión de hechos punibles se le dé el trato inhumano que se le está dando, como se le está dando hoy en día a Daniel Ceballos. El caso de Miriam Morandi. ¿Quién es Miriam Morandi, esta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Negar? Miriam Morandi es una abogada que egresa de la Universidad de Santa María en el año 88, pasa a formar parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, antiguamente llamada PTJ o CPTJ. Estuvo como asistente jurídico de la subdirección del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y después estuvo como presidente de la Caja de Ahorro de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Una persona muy allegada a Silvia Flores. O sea que ella tiene relación con el sector de la Policía Judicial en Venezuela. 100%. Ella es egresada en el año 93
como especialista en criminalística y después en el año 2000 es egresada como Magister Scientiarum de el IUPOL, que es el Instituto Universitario de Policía Científica. Ahora, ella ingresa en el Poder Judicial como juez suplente. Hay que dejar claro que tiene una hermana que es juez, se llama Reina Morandi, y se postula como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2005-2010. En el año 2010 no consigue la reelección dentro del Poder Judicial y la jubilan. Ella es hoy en día un ex magistrado porque sale del Poder Judicial en el año 2010. O sea, después de jubilada, ahora asume en el Tribunal Supremo de Justicia como magistrada. No, ya ella está jubilada del Tribunal Supremo de Justicia. Ella no está en este momento activa. No está activa. Y la relación con Cilia Flores, me imagino que parte entonces de cuando ambas estaban en la PTJ, ¿no? Totalmente. En la Policía Judicial. De ahí es donde viene la relación con Cilia Flores. Data de su trabajo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, o PTJ en su oportunidad. O sea, si son comadres de verdad, ¿verdad? Sí, son comadres de verdad. Porque el tema de que son comadres es cuando tienes los hijos pequeños, ¿no? Porque viene por bautismo de alguno de los dos hijos. Eso es correcto. Lo otro que llama poderosamente la atención es que fue mencionada para que sustituyera a Adán Chávez dentro de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, no obteniendo por parte de Diosdado Cabello ni de Pedro Carreño el beneplácito para que ella lo hiciera, porque necesitaba Pedro Carreño y Diosdado Cabello mantener la cuota de poder de los Chávez. Y una de esas cuotas de poder es la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Y después se planteó de que ella fuese la sucesora de Luis Ortega Díaz, o sea, que ella fuese la fiscal general de la República, cosa que tampoco se logró al día de hoy, o al momento en que fueron electos nuevamente los miembros del Poder Moral, y ella no entró dentro de ese nombramiento como fiscal general de la República. Ahora, esta captura que se hace, que en el aeropuerto de Maiquetía estaban juntos, porque no se puede negar que andaban juntos, que ella estaba tratando de sacar del país, utilizando lo que son sus contactos, pues, y sus relaciones, a este narcotraficante. En un país realmente con Estado de Derecho y donde funcionan las instituciones, ¿dónde debería estar esta señora en este momento? Eso se llama complicidad en la fuga de un delincuente. Ella debería estar detenida y por lo menos sujeta a una investigación. Si no está detenida, por lo menos debería estar sujeta a una investigación y no estar en su casa, como dice hoy en día la prensa, de que ella está en su casa, está en libertad plena. Ahora, llama poderosamente la atención que lamentablemente se está utilizando el beneficio de criminal, poder hacer huir a un criminal, con una magistrada que es una persona que de alguna otra forma tuvo relaciones dentro de la Policía Científica, PTJ 6 CPC, Poder Judicial, porque fue magistrada y en algún momento hasta llegaría a decir: yo seré la futura fiscal general de Venezuela. Entonces es una persona que debe tener los contactos para que colaborara con esa persona delincuente que está siendo solicitado por los Estados Unidos por un robo de $147.000 aquí en los Estados Unidos, aparte de los casos de narcotráfico, y poder huir de las autoridades por las cuales es requerido a nivel internacional y a nivel venezolano. Negar, pero fíjate que de las cosas que tú me estás diciendo yo deduzco que hay rumores que se han tejido acerca de quién habría dado el pitazo, como se dice, para la captura de este narcotraficante y de esta señora. Y hay personas que suelen ser buenas fuentes de información, que dicen que es Diosdado Cabello el que da el pitazo, porque es una forma de poner contra la pared también a Nicolás Maduro y decirle: si a mí me están acusando de esto, miren lo que anda tu mujer, o la comadre de tu mujer, ¿no? Porque, y fíjate que tú me estás diciendo que quien perturba el nombramiento en algún momento de esta señora es precisamente Diosdado Cabello y Pedro Carreño, que es como decir Diosdado Cabello, que es el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Hay algo que llama la atención, y es que Miriam Morandi también es de Maturín, del mismo pueblo. ¿Del Furrial también? No, no es del Furrial, pero casualmente es de Maturín, de donde es Diosdado Cabello, o sea, son paisanos, como decimos en Venezuela. Por cierto, Monaga se va a convertir en un país, en un estado, Monaga, en un narcoestado, porque fíjate, por ahí parece que también va candidateado el Pollo Carvajal para la Asamblea Nacional por el PSV.
está esta señora también en ese, Miriam Morandi y Diosdado Cabello, que también es de Miriam Morandi entra en el Tribunal Supremo de Justicia para suplir a Angulo Fontivero, Alejandro Angulo Fontivero. Y llama también la atención que estuvo justo en el periodo en el que estuvo designado Eladio Aponte Aponte. O sea, ella sale en el 2010 y Eladio Aponte Aponte en el año 2011 o 2012 se acoge al programa del testigo protegido. ¿Okay? Y dice todas las irregularidades que ocurrieron en su gestión como presidenta de la Sala. ¿Dónde conoció a este narcotraficante? A lo mejor ella alguna vez tuvo algún caso relacionado con él o alguna vez en el Tribunal Supremo tuvo algún caso. Fue encargada, ella en el ejercicio como magistrado tuvo en sus manos el caso de Lázaro Forero, Henry Viva e Iván Simonovic. O sea, una persona de un claro talante de apoyo al gobierno, de que no es una persona independiente. Indudablemente. Vamos a ir a un corte, de regreso vamos a tocar otro temita que se dio el fin de semana y que se hizo viral en las redes, la declaración del ministro del Interior y Justicia en Venezuela, que, bueno, nadie la entendió, pero ustedes la van a ver, vamos a ver si Negar nos las puede explicar, que también estuvo en los servicios policiales en Venezuela luchando contra la delincuencia. Ya regresamos. Estamos con Agárrate y bueno, en Venezuela, ustedes saben, mientras Daniel Ceballos está en una cárcel común, el exalcalde de San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira, mientras Leopoldo López también está preso, mientras decenas de jóvenes venezolanos que salieron a protestar están o presos o en el exilio, pues la delincuencia hace lo que le da la gana y no hay forma simplemente de reprimirla. Son los dueños del país y donde además hay una anarquía que es obvia, que por cierto vamos a tratar de analizarla mañana con un experto criminólogo. Negar Granado está con nosotros aquí en el estudio. Vamos a escuchar además un video que se hizo viral durante el fin de semana al ministro del Interior y Justicia en Venezuela, que por cierto es uno de los que está en la lista de los sancionados de Obama, hablando de los índices de criminalidad en Venezuela. Vamos a escucharlo. De mucho impacto, muy violento. Yo trabajo mucho con la colaboración social y no con con la cualitativo y cuantitativo desde el modelo de expresión matemático aritmético. Yo no puedo dar fecha porque eso, pero estoy seguro que está disminuyendo. Te lo puedo jurar que está disminuyendo. Bueno, hay varias cosas. Primero parece que le hubieran preguntado por el dólar, porque cuando habla de cuantitativo, cualitativo, y al final jura. Yo creo que a él lo único que le faltó fue decirle, Aymara, échame una ayudadita, como dijo María Bolívar, la candidata presidencial en su oportunidad. Creo que él se refería a las estadísticas. Lo que pasa es que no encontró la palabra adecuada y habló de un modelo cuantitativo, cualitativo, aritmético. Definitivamente es una persona que no tiene ni la menor conciencia de lo que es seguridad ciudadana. Por consiguiente, van a seguir campeando las cifras rojas de criminalidad en Venezuela. No podemos dejar de entender que el ministerio es el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Y cómo una persona que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos como violadora a los derechos humanos es la persona que se encarga del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. O sea, va a ser justicia violando los derechos humanos. Sí, porque hay que decir además, Negar, y hay que recordarlo, que este señor estuvo frente a la policía política antes de obtener este cargo, y frente al SEBIN, era el director del SEBIN. Y ahí, en el SEBIN, bueno, incluso hay un caso, y yo se los he relatado, el de José Gustavo Arocha, de un oficial del ejército que fue torturado salvaje y vilmente, y este señor estaba frente... Le pusieron electricidad en sus partes íntimas. No, fue lo menos que le hicieron, Negar. Entonces, ahora... Lo desnudaron y lo orinaron entre varios funcionarios. Llama también la atención de que la viceministro de Interior es nada más y nada menos que la exfiscal Catherine Harrington. Y lo hablamos aquí en un programa. ¿Cuáles son las credenciales de Catherine Harrington para ser viceministro de Interior? Ahora, ¿dónde está el problema de Venezuela? La criminalidad. Primero, no existe un plan social para parar la criminalidad. No lo existe. No tenemos la policía adaptada
ni adecuadas a ese plan social. Segundo, el plan desarme es única y exclusivamente para las personas que se encuentren legalmente armadas. No pueden desarmar a los criminales porque fueron armados directamente por el régimen de Chávez y de Nicolás Maduro. Pero es verdad esto de que se les salió de las manos. Sí, 100%. Al gobierno, o al gobierno le conviene esa situación. Sí, hay una simbiosis. Se les sale de las manos, pero también le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque el gobierno no puede decretar un toque de queda, porque no están las condiciones constitucionales para decretar un toque de queda, y hace que la ciudadanía se encuentre atemorizada y se repliegue. Y eso lo vemos perfectamente. Nadie que comúnmente pueda estar en Caracas a las 8 de la noche busca llegar a su casa porque la inseguridad campea. Y la inseguridad campea a tal punto de que cada vez vemos en aumento las cifras de homicidios los fines de semana, no solamente en Caracas, a nivel nacional. Las grandes ciudades son focos bien interesantes, pero a nivel nacional la tasa de homicidio ha crecido enormemente. Lo otro es que existe una impunidad grandísima. Analizamos aquí en algún momento que el homicida de Gustavo Polidor había quedado en libertad por una orden de una ministra, que era la ministra de Servicios Penitenciarios. Ahora, ¿quién es la ministra para ordenar la libertad de una persona delincuente que ha sido condenado por 3 procesos penales por homicidio? ¿Okay? No, y en estos días circularon por las redes sociales las fotografías del asesino de Adriana Urquiola, la joven intérprete de señas que estaba embarazada. Que también tuvimos a su madre, el Día de la Madre, hicimos un programa especial con ella. Y está en libertad. Y está en libertad, y las fotos que se toman por todo el país circulan por las redes sociales de forma libre. Entonces existe una criminalidad que campea porque lamentablemente no existe, hay una impunidad, no existe un sistema penal que castiga a esas personas que cometen delitos. Y lo tercero es que si la persona es capturada y es condenada, no existe un sistema de reinserción y reeducación a ese criminal para que nuevamente entre en la sociedad. Los criminales que salen de las cárceles de Venezuela salen con posgrados en criminalidad, con posgrados en cómo cometer delitos, con posgrados que le permiten o que los llevan a tener 3 y 4 ingresos más en la cárcel, y tenemos una ministra complaciente que les da libertad con una puerta franca. Pero además se toma foto con ellos, con lo que llaman los pranes, que son los jefes de las cárceles. En estos días incluso una población se vio contra la pared porque estaban las bandas criminales cayéndose a tiros, la policía le caía tiros a ellos, no se sabía qué era lo que estaba pasando. Es una anarquía total porque no se sabía en el estado Aragua. Ese es uno de los problemas que más llama la atención, la anarquía en la que estamos. Ya la policía le teme al delincuente cuando debería ser al revés. El delincuente debería temer a la fuerza policial. ¿Cómo es posible que los delincuentes se fueron contra las policías en el estado de Aragua porque no le permitieron trabajar desde el punto de vista delincuencial por un fin de semana porque se estableció un plan especial para reprimir a esos delincuentes? De supuesta seguridad. Eso es correcto. Bueno, un país que está contra la pared en todos los sentidos. Desde todo punto de vista. Lamentablemente, si nosotros evaluamos qué está viviendo hoy en día el venezolano, está viviendo inseguridad, está viviendo estanflación, que es entancamiento con inflación, está viviendo una pérdida de la moneda, el valor de la moneda a través de una inflación. Lamentablemente no tiene cómo llegar a un sistema de salud que le garantice su salud y tampoco tiene cómo alimentarse porque no hay nada que se pueda comprar en Venezuela porque no hay alimentos. Bueno, y tenemos estas declaraciones donde un ministro jura, porque no tiene estadísticas ni cifras en la mano, que la delincuencia está bajando. Porque aritméticamente no tiene que decir. O sea, a él se le olvidó lo que son estadísticas e índices y habló de aritmética. Y aritméticamente no tiene habría nada que ver que hablar. hasta dónde una situación como la que la que hemos presentado en el programa el día de hoy, donde los delincuentes son los que mandan, ¿verdad? Y quienes luchan por los derechos humanos están tras las rejas, quienes luchan por la libertad están tras las rejas, quienes claman por sus derechos están tras las rejas, o están muertos o están en el exilio. Patricia, hay algo bien interesante y es que hay una violación reiterada al sistema de derechos humanos en Venezuela, no solamente de los presos y los perseguidos políticos, sino que al ciudadano común, al ciudadano que está en Venezuela, sea venezolano, sea extranjero, no se le garantiza el derecho primordial a la vida. O sea, la persona sale de su casa
y no sabe si regresa. Bueno, imagínate, no se le garantiza el derecho a comer, que es lo básico. Vamos a ir a un corte, Negra, y al regreso vamos a conversar con la esposa de Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos, que además es la alcaldesa de San Cristóbal, se cortó el pelo en solidaridad con su esposo y en estos momentos está atravesando una situación bien difícil, no ha podido ver a su esposo, por lo menos hasta el momento que estamos haciendo este programa, y paralelo a esto circula una convocatoria para que los ciudadanos salgan a protestar de forma pacífica el próximo sábado 30 de mayo. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate, ya al final del programa ya tenemos vía telefónica a la esposa de Daniel Ceballos, la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos. Vamos a hablar con ella para que nos explique cuáles han sido los últimos acontecimientos con respecto a este traslado de Daniel Ceballos y cómo está la situación jurídica de Daniel Ceballos en este momento. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos. Aquí, de verdad que la situación en Venezuela es bastante preocupante. Creo que para empezar a hablar de manera específico, esto es un estado que ha quedado en evidencia ante el mundo entero como un estado represor, un estado que no da garantías de nuestros derechos constitucionales, un estado que tiene vínculos con el narcotráfico, es un estado delincuente, es un estado, un gobierno que se sostiene sobre las bases del narcotráfico, de la delincuencia y de los poderes públicos a su servicio. Es un estado donde no se garantizan los derechos humanos ni de los presos políticos ni de ningún venezolano. Es la situación que ocurre hoy con mi esposo, que lleva 14 meses de injusta prisión, quien fue destituido como alcalde, siendo el tercer alcalde más votado en todo el país, con un respaldo contundente del pueblo de San Cristóbal y del Táchira. Creo que no solamente lo que está ocurriendo ahorita, Daniel ha sufrido una violación sistemática de sus derechos humanos desde que pisó la cárcel militar de Ramo Verde hasta el día de hoy, que se encuentra en la cárcel 26 de julio, en una cárcel que está anexa de la Penitenciaría General de Venezuela, que tiene 15.000 reclusos y es una cárcel de alta peligrosidad. Creo que el apoyo que hemos tenido a nivel internacional ha demostrado, primero, la inocencia de mi esposo, segundo, se han dictado medidas cautelares de protección para su vida, para su integridad física, como lo dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, estas medidas cautelares que, lejos el gobierno de tomar alguna acción, de dar alguna respuesta para garantizar los derechos humanos, resguardar la integridad y la vida de mi esposo, todo lo que han hecho es avanzar en su represión y en detrimento de lo que es la integridad y la vida de Daniel Ceballos. Desde el día sábado, mi esposo está prácticamente secuestrado en esta cárcel 26 de julio de San Juan de los Morros, un anexo de la PDB, repito, lo separa esta cárcel donde está Daniel, la separa un muro de un lugar donde hay 15.000 reclusos y es uno de los sitios más peligrosos del país. No hemos podido, yo no he podido verlo, yo a Daniel no lo veo desde el domingo, Día de las Madres, que pudimos compartir esa tarde en familia. Él fue trasladado por haber iniciado una huelga de hambre el viernes a las 7 de
cabello, los uniforman de amarillo, los someten a un aislamiento de 40 días sin poder recibir visitas de sus familiares, cuando sus celdas son de 2x2 y no tienen ni siquiera la ventilación adecuada, donde los baños son tipo letrina y hay presos de todo tipo allí, ¿no? Creo que donde está Daniel es un sitio también de alto peligro, no por estar en esta cárcel a órdenes del gobierno en lugar de estar a órdenes de los planes, deja de ser menos peligrosa, porque mi esposo está allí preso junto a cientos de delincuentes que pueden haber cometido los peores delitos del país, y que tenerlo tan cerca implica poder tener este riesgo, ¿no?, que corre la vida de mi esposo Daniel Ceballos en este momento. Apenas hoy permitieron el ingreso de sus abogados defensores a esta cárcel 26 de julio, una visita de 15 minutos, de apenas 15 minutos. En 15 minutos tuvieron que trasladar a Daniel en silla de ruedas desde el sitio donde está a un área afuera de donde lo tienen recluido, y tú me dirás, ustedes me dirán si en 15 minutos es tiempo suficiente para poder garantizar el derecho a la defensa de un hombre que está injustamente preso, que ha sido destituido como alcalde al margen de la Constitución, que le han sido violados todos sus derechos humanos, y al llegar al extremo en Ramo Verde incluso que una vez lanzaron a Capipipupú por la ventana, que ha sido sometido de 14 meses que lleva en prisión, ha sido sometido a 6 meses y medio de aislamiento sin visitas, que los primeros 5 meses de prisión estuvo totalmente aislado, y cuando yo iba a visitarlo con mis hijos, nos encerraban a los 3 niños y a mí en la celda con él. Yo creo que, yo no sé a qué se refiere el defensor del pueblo, Tarek William Saab, cuando habla de derechos humanos en Venezuela. No sé cuál es su actuación cuando esto está ocurriendo con Daniel, y no se llega a los hechos con las intenciones que manifiesta tener de ayudar y de garantizar derechos. No basta con las intenciones, no basta con las declaraciones de los medios, queremos ver materializado esto en hechos, porque no entendemos cómo mi esposo, si tiene un juicio que le está llevando por rebelión civil, está siendo erradicada, que esta causa está erradicada en los tribunales en Caracas, ¿por qué lo trasladan a una cárcel en otro estado? Y esto es muy grave lo que está ocurriendo. La vida de Daniel está en riesgo, la vida de Daniel Ceballos está en peligro, está en huelga de hambre, ya han pasado más de 90 horas de haber iniciado Daniel esta huelga, y esto de verdad es bastante crítico, porque dice que solamente ha tomado agua, que fue lo que pudo decirle a su defensa el día de hoy, que solamente ha tomado agua, que no ha consumido ningún tipo de alimentos, que lo asiste un médico con frecuencia, que le toma la atención y que hasta ahora tiene sus signos vitales en total normalidad, que tiene signos de debilidad física, pero que tiene una fortaleza espiritual y moral inquebrantable, y está decidido hasta llegar a las últimas consecuencias con esta huelga de hambre, con tal de que este sacrificio valga la pena, para seguir sembrando conciencia en los venezolanos, para hacer ver a todo un país que debemos estar más unidos. Bueno, se cayó la llamada y sabemos las circunstancias en las que está en este momento Patricia de Ceballos. Por cierto, se cortó el pelo en solidaridad con su esposo, con Daniel Ceballos. Negar Granado, es abogado penalista, además ha sido defensor de presos políticos en Venezuela y sabe cómo se manipulan estos expedientes, ¿no? El caso de este sonido, por ejemplo, que le han montado, porque ya vimos, ya tú pudiste escuchar el análisis que hace un experto sobre el sonido que están difundiendo y que tendría relación con un supuesto plan, una supuesta conspiración, una más de las que tanto han denunciado. Pero aparte todo lo que escuchamos que la esposa de Daniel Ceballos ha denunciado acerca del proceso jurídico, hay de verdad irregularidades, porque además le ha salido al paso a las denuncias que está haciendo tanto Patricia como Lilian Tintori, que no ha podido ver a Leopoldo López, le ha salido al paso tanto la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, como el defensor del pueblo, Tarek William Saab, para decir que todo es mentira y que es falso, que Daniel está aislado y que todas estas denuncias son inciertas y que no tienen base jurídica. Lo primero que tenemos que tomar en consideración, Patricia, es que definitivamente esos procesos judiciales son injustos. Tanto Leopoldo López como Daniel Ceballos no deberían estar privados de libertad, toda vez de que Leopoldo López se presentó de manera voluntaria ante las autoridades a los fines de que cesara una orden de aprehensión que estaba en su contra, y a Ceballos lo condenaron en un juicio expreso, ¿ok? Ahora lo que tenemos que nosotros determinar es, uno,
¿Por qué hay un reconocimiento de que son unos presos políticos? Lo dijo Juan Barreto, uno de los miembros de la Revolución, el día de ayer. 2, ¿por qué le están dando un tratamiento de preso común a Daniel Ceballos? Lo sacan de manera expresa de la cárcel de Ramo Verde y lo llevan a la Penitenciaría General de Venezuela, la PGB, una de las cárceles donde existe mayor peligrosidad. Pero que también esto lo ha negado el defensor, afirmando que no es la PGB, ¿no? Que por cierto, yo conozco muy bien, conozco mucho la PGB, y es una cárcel de alta peligrosidad. Pero es un anexo. Resulta que lo que divide esta cárcel donde está Daniel Ceballos, por cierto, también está Vasco da Costa, lo denunciamos la semana pasada, lo trasladaron igual, Negar, a medianoche, en las mismas condiciones a la misma cárcel, ¿no? Y lo que divide esta cárcel de la PGB es un muro, como dijo Patricia Ceballos. Pero no solamente eso, el tratamiento que le están dando, que lo están uniformando para vejarlo con una ropa amarilla, como si fuese un condenado, y segundo, le rapan el pelo. Ahora, ¿por qué tienen que agredirlo físicamente? Porque de alguna otra forma raparle el pelo es una agresión física, toda vez de que él no es una persona que tenga alguna peligrosidad para tener ese tratamiento. Uno. Lo segundo, ese montaje del audio. Definitivamente seguimos... ¿Cuántos montajes te ha tocado a ti con los presos políticos que tienen cualquier cantidad. Y no solamente con los presos políticos, sigue siendo el gobierno el creador de estos montajes para generar estamentos de supuesto desorden social, de guarimbas, de conspiraciones. Y a lo último, hasta el día de hoy, la única persona que estuvo presa supuestamente por ser el piloto del magnicidio se suicidó. Y no tenemos que dejarlo muy claro y no podemos dejar de ver ese episodio, porque lamentablemente todos los presos políticos hoy en día están siendo torturados psicológicamente. Ahí estuvo este muchacho Loret Salet a punto de suicidarse, producto de la situación en la que se encuentra en una cárcel como es la tumba en los sótanos del CEDI. Bueno, por cierto que hoy se sumaron también a la huelga de hambre Emilio Baduel, hijo del general Baduel, que está preso, y Alexander Tirado, que es miembro también de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Negar, ya para terminar, me imagino que no hemos podido tener más comunicación con la alcaldesa Ceballos. ¿Qué siente un abogado como tú? Que además, ya lo dijimos en el transcurso del programa, también fuiste policía en Venezuela, ¿no? ¿Qué siente un abogado cuando ve, por ejemplo, que esta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la señora Morandi, está en libertad en su casa después de haber sido capturada tratando de sacar a un narcotraficante de Venezuela, acompañándolo? Una magistrada acompañando a un narcotraficante para que tuviera salida libre del país. Y tenemos a Daniel Ceballos, que es uno de los políticos que más apoyo popular ha demostrado, porque ha sido electo como uno de los alcaldes más votados, pero además fue recientemente escogido en primarias también como candidato para la Asamblea Nacional, y que se ha demostrado que no ha cometido ningún delito. ¿Qué siente un abogado cuando ve que están pasando estas cosas en Venezuela? Lamentablemente lo primero que uno siente es frustración, toda vez de que a mí como abogado me toca trabajar con un poder judicial del cual uno debió haber creído que era independiente, que le iba a proteger los derechos de su cliente. Y hoy en día vemos que es un poder judicial persecutor, aliado del poder ejecutivo y del poder legislativo, ambos con tremendas tachas de narcotraficantes, y que de alguna otra forma se presta para que haya una persecución política contra inocentes, y los condenados y culpables lamentablemente están en casa o están libres. Bueno, y ahora te toca estar aquí en este país donde hoy, por cierto, la Corte Suprema de los Estados Unidos simplemente anuló una de las medidas a favor de los inmigrantes que había tomado el presidente Barack Obama. Y ahí se ve que hay independencia de poderes. La Corte Suprema, el Poder Judicial por un lado y el Poder Ejecutivo por el otro. Por el otro. Y en Venezuela no existe esa división y esa independencia de poderes. Lamentablemente, ni la policía científica en muchos de los casos lleva adelante una investigación clara, precisa, para determinar la responsabilidad en la comisión de un hecho punible, y el Poder Judicial tampoco sirve para llevar adelante los procesos y no queden impunes tantos crímenes que existen en Venezuela. Más bien sirve para proteger a muchos de los criminales, y lo vimos con los pistoleros de Puente Llaguno.
¿Cuántos de los pistoleros de Puente Bueno, y lo mismo Llaguno? con el asesino Adriano Urquiola, con el capitán Bolívar. Ya se me está acabando el tiempo, Negar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hablando, tocando además tantos temas importantes. Yo me despido esta mañana. Quédense con Doral News y mi compañera María Fernanda.